Una semana más este espacio para el debate, para analizar también un poco la actualidad local, y ya no solo la local, porque son tantos los acontecimientos y de tanta importancia que estamos viviendo en estas últimas semanas, que tienen además una incidencia grande, yo creo que en toda la sociedad. Esta semana hemos conocido pues la abdicación de Juan Carlos I, y con lo que ha supuesto además la activación de un movimiento social que existía y que estaba activo en favor de la República, pero que ahora todavía se alienta más y tiene clara una meta, y es que se pueda hacer un referéndum y se pueda decidir en torno a cuál sea el modelo de jefatura de Estado y los principios que deben regir la sociedad en los próximos años. Hemos tenido también en lo local dos fechas destacadas, como ha sido el debate de Estado del municipio, el que podemos analizar ahora brevemente. Hemos conmemorado el Día Internacional del Medio Ambiente y estamos también, y hoy vamos a tener este programa especial en la mayor parte de este espacio para poder analizar una convocatoria social destacada, y es las marchas que va a tener lugar el próximo 21 de junio hasta Sevilla. Precisamente por eso hoy tenemos aquí una mesa más amplia en la que me acompañan miembros de la plataforma 22M, como es el caso Marco Arafat. Muy buenas. Muy buenas, Miguel. Y también Mercedes Rey. Muy buenas. Mercedes ya estuvo recientemente aquí también. Vuelve, y bueno, también en el local, pues, integrante pues, de Izquierda Unida, y también involucrada en las marchas por Victoria Morales. Muy buenas. Buenas noches. Pues tenemos estos elementos, y yo creo que podemos compartir con todos los ciudadanos un espacio que esperemos que sea interesante y que ayude también a que la ciudadanía pues tome conciencia y se implique en todas estas cuestiones, porque creo que es importante ahora que todos nos comprometamos con esta realidad para poder transformarla. En primer lugar, Victoria, para hablar de cuestiones de política más municipal, hemos tenido el debate del estado del municipio, o al menos un pseudo debate, ¿no? De luego nos vamos, y el balance es insatisfecho tanto del debate en sí formalmente como las conclusiones que se extraen, que son muy pobres. Sí, claro, un debate del estado del municipio, como ha sucedido en un municipio que no crece, que no arranca, que está estancado, que está estabilizado. Yo digo que, y pienso que en muchos momentos incluso algo minusválido de muchas cosas interesantes que se podrían hacer, pues pasa lo que pasa. Se hace un debate del estado del municipio, lo primero obligado por ley, es decir, no es algo voluntario, se hace tarde, es por imposición por ley, en el que el equipo de gobierno no puede comentar nada. Habla de grandes infraestructuras totalmente infructuosas, grandes inversiones donde no hay dinero, y planes magníficos que ni se van a llevar a cabo ni absolutamente nada. Entonces estamos totalmente estancados. Eso es un debate sobre el estado del municipio totalmente inocuo, inválido, no válido para la ciudadanía, con conclusiones que no tienen muchísima más importancia que eso, que han pasado el trámite y se acaba. Efectivamente, porque el debate como tal no existió. En todo caso puede ser monólogo del estado de la ciudad, porque intervenía la alcaldesa por tiempo ilimitado, luego cada uno de los portavoces de la oposición, y luego el portavoz del gobierno, y cerraba la alcaldesa. Por tanto, no había diálogo en lo que es poder compartir y confrontar o intercambiar ideas, ¿no? Sino directamente, como decía, cubrir un trámite. Pero de ese monólogo propio de la alcaldesa, supongo pues tendría pues ya preparado y reflexionado qué iba a decir, pero a pesar de todo ello echamos en falta, y nos sorprendió, pero quizás es que se ve y es bastante relevante, que no aparecían esos grandes proyectos que siempre se han anunciado en la ciudad. Una era como puede ser el puerto, o el polígono, o el Palacio de Congresos. Por tanto, vemos cómo no hay impulso en la agenda de gobierno de la alcaldesa, pero tampoco parece que en su mente ni sus previsiones vemos
entendemos que es un gobierno decadente. Yo creo que está claro, lo hemos tenido además en las urnas el pasado, hace la última elección, el 25 de mayo, pero este debate lo ha vuelto a poner ahí y, sin embargo, a pesar del triunfalismo que se ha querido proyectar, la conclusión es clara: en estos años lo que hemos tenido es más privatizaciones de servicios básicos, como se han brindado, como el agua, el transporte que se está en ello, cementerios, saneamiento, instalaciones deportivas, servicios públicos, en definitiva, privatización, que es pasar derechos de los ciudadanos a negocios privados, y la versión urbanística de las privatizaciones, que es el urbanismo a la carta de intereses particulares, nada de compensaciones, después de años de corrupción, de ilegalidades, y sí, mucho urbanismo a la carta del interés particular, y mientras tanto esto todo salpicado de incumplimiento. Ahí está, por ejemplo, en la residencia de mayores del Trapiche, que les recordábamos cómo llegaron a hacer incluso la primera piedra, la puesta de la primera piedra, que ahí está, ya como cápsula del tiempo, más que como primera piedra, como decimos, o la piscina de Miraflores, o tantas cuestiones que se habían prometido. Y luego el desempleo. A veces también vemos cómo se habla de que es que han bajado, hemos descendido de 700 parados, ¿no? 700 parados, y lo vemos con esa cortedad de mira, de ver que es que cuando asumió el gobierno del Partido Popular hace 7 años había 8.000 parados menos que hoy en Marbella. Es decir, que si ha bajado por una estacionalidad y precariedad 700 contrataciones, esto no nos soluciona una cuestión mucho más coyuntural, no coyuntural, sino estructural, como es 8.000 empleos menos desde que Ángeles Muñoz es alcaldesa de Marbella. Sí, además, en ese caso, hablar de triunfalismo teniendo un volumen de 16.000 parados en Marbella y San Pedro me parece un poco hasta obsceno, viéndolo desde el punto de vista de esas personas desempleados de larga duración, desempleados que pierden sus prestaciones. Además, desde el momento en el que la costa, efectivamente, por estacionalidad, es que no tiene otra que subir el empleo simplemente por la ligazón que tiene la costa, Marbella y San Pedro con el tema de la hostelería. Pero mucho más allá del triunfalismo, lo que tendrían que estar es muy preocupados de hablar precisamente con todas las cadenas de hostelería, con todas las cadenas y grandes cadenas hosteleras, y preguntarse por qué no crean empleos de calidad. Cuando en Marbella y San Pedro y en toda la costa ha subido el turismo un 15%, o sea, no estamos en decadencia. El año pasado subió un 5% y este año ha subido un 10% más. Sin embargo, se ha seguido destruyendo empleo. Esto significa que lo único que se ha destruido empleo fijo, gracias a la famosa reforma laboral. Se han cerrado hoteles que se abrían todo el año y ahora son de temporada. Se crea empleo a tiempo parcial, empleo muy estacional y mucho menos empleo. Entonces, yo creo que la preocupación de ella, mucho menos que el triunfalismo, tendría que estar pensando precisamente en esos 16.000 parados y paradas que tenemos en Marbella, y que precisamente es donde tendría que ella estar haciendo hincapié, que es en la solución de los ciudadanos y ciudadanas de Marbella y de San Pedro. Eso es lo económico, en el empleo, pero luego en lo social lo vemos también, que el balance que podemos hacer es de que es un gobierno en contra de los ciudadanos. Esto lo estamos viendo en que se están tomando medidas a pesar de la oposición directa de los supuestos beneficiarios. ¿Cómo se puede entender en San Pedro, donde activamente participa la plataforma por la estación, en la zona del centro donde se quiere hacer una tala de árboles, en otros muchos aspectos en el que se está, vimos ante los rascacielos también en su momento, un gobierno contra los ciudadanos? Esto también es algo de las claves de por qué, por ejemplo, ese batacazo electoral y por qué esa desafección que hay cada vez mayor con el equipo de gobierno. Sí, además el batacazo electoral, la verdad es que yo creo que, aunque ellos vuelven a hablar o lo ignoran o dejan las cifras un poco en el aire, realmente considero que están bastante preocupados, porque como pasó en el pleno extraordinario de la semana pasada, en el que se debatían temas, ese pleno extraordinario convocado por la oposición, en el que se debatía el tema de las cuentas de los papeles de Luxemburgo, el tema de la plataforma por la estación digna de San Pedro, el tema de la tala de los árboles, acudimos a un pleno raptado por personas que ellos habían llamado para llenar el pleno. Y así lo vivimos y así fue. Fue a las 2 de la tarde cuando ya no había acreditaciones y precisamente los afectados de esas plataformas se quedaron fuera. Y vimos atónitos cómo había gente del propio Partido Popular que se quedó también impactado al ver las puertas del ayuntamiento cerrado y se hicieron esta pregunta textual:
Bueno, ¿y cómo es que no podemos entrar? Entonces, ¿para qué nos han llamado? Y eso lo he escuchado yo de apoderados del Partido Popular que precisamente estaban en San Pedro en las urnas. Es decir, habían sido llamados a filas para llenar el ayuntamiento, y el ayuntamiento lo cerraron, y lo cerraron porque no quieren escuchar a los ciudadanos, porque no les interesa lo que dicen los ciudadanos, con lo cual ellos mismos dan notas de su propia decadencia. Sí, de su propia decadencia. Más es una fórmula que Gil también hacía, sí. ¿no? De llenar los plenos, lo que llamaban palmeros, ¿no? Sí, ahora yo creo que también es interesante y en contra, entendemos, de los ciudadanos y de la razón ya lógica de la necesidad de preservar el medio ambiente. Esta semana hemos tenido el Día Internacional del Medio Ambiente, el 5 de junio, y vemos cómo la alcaldesa, que esto lo tienen estudiado, pues toca festejar y celebrar y conmemorar el Día del Medio Ambiente, aunque no es que hagamos políticas medioambientales, pero cómo podemos proyectar que sí que somos ecologistas, vestirnos de ecologistas por un día, ¿no? Pues se hace un acto con escolares a los que se les entrega diplomas por una labor que sí que loable de los escolares, con la asociación Produna, de erradicar pues toda lo que es la flora invasora que hay en las dunas. Le han hecho una tarea importante, el ayuntamiento apadrinando los propios centros educativos, no es algo que haga el ayuntamiento, lo hacen los centros educativos con la asociación. El ayuntamiento puede poner algunos medios, camiones, volquetes para recoger todas estas plantas que son erradicadas, pero a partir de ahí se hace unos diplomas, y el mismo día que se está dando diplomas a los escolares, el día que se está dando la patente de corso a una empresa para que haga un helipuerto en una duna, o 5 días después de haber dicho la propia alcaldesa que está a favor de que haga prospecciones en nuestro litoral por ver si hay gas o no, o que se vayan a talar 63 árboles más todo lo que ya se han talado en el centro urbano de Marbella. Por tanto, ¿esto qué tipo de ecologismo? Claro, exactamente. Eso es lo que tú comentas, es plantarse la medalla de ecologista por un día y luego realmente hacer todo lo contrario y todo lo por intereses, además, por intereses creados, estar perjudicando el propio medio ambiente como lo que tú dices, las prospecciones, el tema de las dunas. Es decir, en una duna, en un helipuerto, no considero yo que Marbella y San Pedro y los ciudadanos y ciudadanas de Marbella y San Pedro tengan en sus vistas un helipuerto, y menos en una zona dunar. O como volvemos a la plataforma de la estación de Igna, donde el plan general decía que iba una pantalla verde, ahora lo que va es una terminal de autobuses. O sea que el medio ambiente, la verdad es que lo tienen bastante denostado, y parece ser que no les interesa mucho, y es una cosa por la que se tiene que luchar, porque es nuestro pulmón. Efectivamente. Y aparte, bueno, incluso son valores hasta turísticamente, son un refuerzo en nuestra oferta turística. Hablabas también de San Pedro, pues San Pedro están los lagos, de los pantanos de las Tortugas, de las Medranas, el Lago Viejo, que también hemos pedido y se aprobó incluso su puesta en valor, y ahí siguen. Y decir que el helipuerto, no es que estemos en contra de que haya un helipuerto, de que llegue el turismo, como decimos, por tierra, mar, por aire, pues de todas las maneras que llegue turismo, que en todos los segmentos, que el turismo de alto poder adquisitivo también es un segmento que hay que cuidar y que Marbella lo tiene, y si eso luego se traspasa en empleo, evidentemente ahí está la clave, es positivo. Pero es que hay un helipuerto ya en Marbella, en suelo público, que se lo hizo y se lo concedió Gil a Roca. Por tanto, ese helipuerto es el que hay que rescatar, recuperar. La titularidad ya es pública del suelo ahora del propio helipuerto, y es el helipuerto que hay que gestionar para eso, movilidad turística, de alguna demanda que hay de turistas que pueden llegar directamente en helicóptero, pero no a costa de la duna. Bueno, como decimos, habrá tiempo para hablar de este tema, en el que queremos además que haya movilización también en torno a este tema, y planificaremos alguna acción allí de movilización en la zona del helipuerto. Asimismo, al final de este programa podrán ver la rueda de prensa que hemos ofrecido esta semana allí, a pie de duna, en el lugar donde va el helipuerto. Y yo creo que ya sí que nos vamos a adentrar en otras cuestiones de gran interés, yo creo, en estos momentos, y de gran trascendencia también, ¿no? Como es el caso de las marchas, que si quiere, pues, Marco, en lugar, comentaba, o Mercedes, como queráis, un poco que todo esto de la plataforma de las marchas, un poco hacer balance del anterior hito en Madrid, y cómo se avecina pues la siguiente etapa en Sevilla, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel. Yo creo que el 22M y las marchas como parte del 22M fue un momento histórico que compartimos. Yo estuve allí, yo hice las marchas a pie junto con otros compañeros. Fue algo memorable, y yo creo que marca una cierta continuidad con el 15M, en el sentido de que la gente está despertando un poco, de la gente está diciendo basta ya está bien, no estamos viviendo una situación insostenible, y la gente pues quiere participar por un cambio real, y participar directamente. Entonces el 22M pues
Fue promovido por un gran número de organizaciones de izquierda alternativa y movimientos sociales en todo el Estado, pues desde Izquierda Unida, 15M, SAT, CUT, CNT, un montón de organizaciones, y las marchas desembocaron en el 22M, en las grandes manifestaciones, que fue un evento completamente pacífico, contra lo que dicen, contra las manipulaciones de los medios, que lo presentaron como algo violento. Todos los que estuvimos allí, que fue una manifestación masiva de 1,5 millones de personas o más, vimos que fue algo completamente pacífico, pero que en la derecha quien presentaba algo violento, porque es la única táctica que le queda, criminalizarnos a los ciudadanos, a la ciudadanía y a los movimientos sociales, porque no le queda otra. Y en ese sentido, pues creo que es importante seguir promoviendo acciones y manifestaciones como la del 21J, que vamos a promoverla próximamente para que haya una continuidad y hagamos política a pie de calle, no solamente se llegue a las instituciones, pero hay que hacer política de calle, porque de otra manera, si no hay un diálogo continuo con la calle, no puede haber una representación real y efectiva. Perfecto, pues Mercedes, de ese 22M al 21J va madurando el movimiento, desde luego, ¿no? Y las cosas cada vez más claras, ¿no? Claro, la plataforma poco a poco ya va tomando cuerpo, porque primero se convocó el 22M y fue un éxito. A ver, fue un éxito porque la gente respondió y porque lo importante, que es que la gente pierda el miedo y la inercia de no protestar ante la injusticia, pues lo ha ido perdiendo con el 22M. Y entonces ahí sí ha funcionado. Y desde luego criminalizarlo, primero se intentó silenciar porque lo negaron todos los medios, prácticamente hasta que no estábamos en las puertas de Madrid no trascendió, pero luego fue un éxito entre la gente, fue bastante emocionante porque además el pueblo según iban llegando, ¿sabes?, no iban aplaudiendo, y la entrada en Madrid y todo, ¿no? La columna Andalucía fue la más numerosa, pero bueno, participó toda España y gente caminando como el compañero, que hicieron un esfuerzo enorme, y hay que premiar a todos esos compañeros y todo ese esfuerzo que hicieron. Entonces, que luego el gobierno haya querido vender una imagen de que hubo disturbios o que se rompieron cosas en Madrid y tal, está claro que probablemente los disturbios no se hubieran producido si las unidades de las fuerzas de seguridad del Estado no hubieran entrado a saco en la plaza, porque estábamos todos tranquilamente viendo la presentación de todas las agrupaciones y de los grupos allí y tal. Y lo que queremos es que no se acabe ese espíritu, que la gente siga y que siga participando y que aprendan que cuando están cometiendo injusticias, pues la gente tiene que salir a la calle, y tiene que salir a la calle y decir que esto no es así. Y el gobierno, tarde o temprano, tendrá que escucharnos, porque no podrá negarnos siempre. Sí, una cosa muy positiva que yo he sacado de las marchas, tanto en Marbella como en San Pedro, ha sido que precisamente las marchas ha sido un paso al despertar de esa gente. Esas personas que realmente estaban indignadas, pero no sabían cómo, efectivamente aquí se ha visto tanto en las asambleas de Marbella como en San Pedro, como esa gente que nunca había participado, pero sí que estaba disconforme, ha empezado a llegar. Y entonces, aparte de las marchas y todas esas asambleas que se hicieron para hacer un llamamiento a la gente para sumarnos en el 22M, hubo mucha gente que no vino, pero participó económicamente. Gente que no podía venir, gracias a esa participación económica de la gente, de los que pudimos ir y de los que no pudieron ir, hemos sacado además un remanente de dinero para que precisamente esta salida del 21 de junio no conlleve ningún coste. Y eso ha salido de la solidaridad de los ciudadanos y las ciudadanas de Marbella, San Pedro y Estepona, que en este caso hemos sido los que hemos juntado esa recaudación. Fíjate tú lo magnífico de eso, y que las asambleas se siguen haciendo, tanto en Marbella como en San Pedro, no se han hecho nuevamente o se han retomado para la acción del 21 de junio, no, ha sido una continuidad. Empezaron 5 o 6 semanas antes de las marchas del 22M y desde entonces no han parado.
Y no han parado y además se sigue juntando gente. Eso significa que eso sirvió para algo, para que muchos ciudadanos dijeran, oye, pues es verdad, esa mayoría social es verdad que puede hacer algo. Esa mayoría social y esa contestación de la policía y ese silencio también les ha servido como revulsivo y han dicho, ¿cómo que no? Ahora sí, y es momento de seguir sumando. Por eso, desde las marchas, tanto de Marbella como de San Pedro, lo que animamos es a que la gente se sume a participar. Se sume en la marcha de Sevilla el 21 de junio, pero en las siguientes asambleas, porque la movilización continuará y cuanto mayor sea la contestación en la calle, mayor será la respuesta en los parlamentos. No, y también se llamó a hacer ocupaciones en el INEM el 30 de abril, ahí estuvo la plataforma de 22M y todos los grupos que la forman, y se consiguió ocupar en toda España. Aquí en Marbella hicimos la concentración en la puerta. Las fuerzas del orden no nos dejaron llegar a ocuparlo pacíficamente, pero bueno, estamos ahí, hemos seguido trabajando, las plataformas están funcionando muy bien, tanto en San Pedro como en Marbella, porque es cierto que la gente tiene ganas de hacer cosas, los ciudadanos tienen ganas de ver, de empezar a participar en las decisiones, porque a fin de cuentas nos están representando y no nos están escuchando. No nos están escuchando de ninguna manera. Y por eso es importante que la gente vuelva a la calle, se está convocando y que vuelvan otra vez el 21 de junio. Esta vez vamos a ocupar los parlamentos ahí participan las 17 comunidades y tenemos que ir al Parlamento y decir, bueno, estamos aquí y seguimos estando desconformes porque la política sigue sin cambiar, la política sigue siendo la misma. Y además que se vio que eso sí que no fue una manifestación, un hito ahí, sino que se ha organizado un movimiento y que tiene afán de continuidad, y como decimos, tanto afán de continuidad que esa manifestación del 21J con el lema es contra los recortes, vengan de donde vengan, ¿no? Efectivamente, y ahí remarca una cosa muy importante, Miguel, que es que yo veo también cierta continuidad entre el 15M, el 22M y el resultado de las europeas, que yo entiendo que está produciendo un terremoto político en el panorama del Estado, ¿no? Porque yo creo que, y esto simboliza y visualiza bastante bien la importancia que tiene el diálogo entre la calle y las instituciones, ¿no? Yo creo que tanto Izquierda Unida, el salto que ha pegado Izquierda Unida en las europeas, como la entrada de Podemos también han posibilitado el comienzo del fin de lo que yo veo, el comienzo del fin del bipartidismo, la debacle del bipartidismo, e incluso la abdicación del rey yo la veo en este sentido también generada por esto, es decir, la corona quiere asegurarse antes de que en las elecciones generales haya sorpresas, quiere amarrar la situación, por lo cual yo creo que es muy importante que sigamos luchando y darle una continuidad a estas luchas sociales, y tanto a nivel de calle como a nivel institucional. Y en este sentido el 21J es un paso más allá en estas luchas, porque en concreto la situación, aparte en España, que es dramática, porque somos el Estado con mayor nivel de desempleo en toda Europa, la situación de Andalucía es especialmente dramática, alcanza un nivel de riesgo de pobreza del 40%, el nivel de desempleo del 36%, es decir, tenemos que cambiar esto ya, no podemos seguir así, por lo cual el 21J se plantea como una protesta, vamos a rodear el Parlamento, una acción simbólica, y esto es porque se sigue recortando desde el gobierno de la Junta, pues se sigue recortando porque los poderes financieros tienen un poder increíble sobre los gobiernos. Y pues los datos que tenemos, que en 2012 y 2013 pues la sanidad se recortó un 2%, en política social se recortó un 1,6%, en empleo público se recortó un 6,4%, por lo cual nosotros lo planteamos como una propuesta contra los recortes, vengan de quien vengan, y contra el bipartidismo, porque al final esta casta bipartidista está al servicio de los poderes financieros y tenemos que unirnos las mayorías para luchar contra eso, para el cambio ya. Sí, ahí me gustaría hacer un apunte porque desde la Junta, en la consejería que lleva Izquierda Unida, ha demostrado una cosa, que sí se puede hacer cosas y políticas mirando hacia el pueblo. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con la Corrala Utopía? ¿Qué pasó con el realojo de las personas de la Corrala Utopía? Nos quitaron las competencias. La señora Díaz nos quitó las competencias
a Izquierda Unida, que era nuestra consejería, diciendo que había gente por detrás, que eso era, y al día siguiente nos las devolvió. ¿Sabe la gente lo que ha dicho? Porque de eso se publicó mucho. ¿Sabe la gente lo que han dicho los servicios sociales al respecto? Que eran correctas. Que esos realojos eran correctos y estaban bien hechos. Eran personas en riesgo de exclusión social. Eso nadie lo publica. Eso ya no interesa. No interesa que se pueden hacer políticas de otro tipo. Claro. Desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Fomento, ahora mismo se ha impuesto una sanción de casi 2 millones de euros a las entidades financieras que tienen casas vacías. Pero eso es un peligro. ¿Un peligro para quién? Para los poderes financieros. ¿Pero se puede? Claro que se puede. ¿Hay techos vacíos? Sí. ¿De entidades financieras? Sí. ¿Que por supuesto se pueden sancionar para que se cubran con viviendas y con alquileres sociales? Sí. ¿Y se puede hacer? Por supuesto. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer desde los parlamentos y que esos parlamentos representan a los ciudadanos. No nos pueden seguir engañando que esto es lo que hay y no se puede hacer otra cosa. Hay otra forma de hacer política y se puede hacer. Y es la política de y para los ciudadanos y las ciudadanas. Es que al final los recortes, vengan de quien vengan, empiezan los recortes en el gobierno central, siguen en la Junta de Andalucía o en las respectivas comunidades, pero al final los que pagan los recortes son los trabajadores. Los que sufren los recortes son los ciudadanos. Los que se quedan con recortes en sanidad, con recortes en asistencia social, los que se quedan sin recursos, son los ciudadanos. Para ellos son cifras, pero para nosotros son personas. Y cada uno con su drama particular. Andalucía está en una situación espantosa. Andalucía está muy mal, tiene un nivel de desempleo más alto, el más alto de la Unión Europea. Ya no solo de España, sino de la Unión Europea. Y eso hay que denunciarlo. Y las políticas de recorte, pues hay que acabar con ellas, porque ya lo habíamos protestado desde el 22 de marzo, el 22M, pero siguen igual, porque el gobierno no ha dado marcha atrás en su política, al contrario, sigue dando un paso. Lo único para lo que ha rectificado ha sido para cada vez reprimir más las protestas ciudadanas. Es para lo único para lo que se está planteando el gobierno participar. Entonces, eso, si ellos reprimen, pues el ciudadano tendrá que salir a la calle y seguir protestando contra eso. Eso por supuesto. Además, lo que menciona Mercedes es muy importante, y si lo estudiamos históricamente, de forma empírica, los estudios demuestran que las políticas de recortes que promueve el FMI neoliberales están destinadas al fracaso social, es decir, estudios hechos en Egipto, en Sudamérica, en Venezuela, en Oriente Medio, en Norte de África. Estos estudios demuestran que las políticas neoliberales tienden a precisamente a producir lo que estamos observando en el Estado, ¿no? A aumentar el nivel de pobreza, a aumentar el nivel de desigualdad social, a aumentar el nivel de desempleo, mientras que la pequeña minoría, que es en este Estado yo he calculado que es un 3% de grandes fortunas, de grandes empresas, de banqueros, de especuladores, son los que se siguen enriqueciendo. Es decir, aquí hay una dicotomía radical, y por lo cual yo entiendo que, pues, formaciones como Izquierda Unida o formaciones como Podemos lo que tienen que luchar en el futuro es por crear un tipo de política pública y política económica alternativa destinada a crear empleo público, servicios públicos y sociales para sacar al país de la crisis, sacar a la ciudadanía de la crisis, porque lo que están haciendo es profundizar en la crisis. Cada vez tenemos más crisis, estamos conducidos a un abismo por gente que con los ojos cerrados, vamos. Efectivamente, y sería con esa nueva política también darle espacio en los parlamentos, porque precisamente desde ahí donde se toman las decisiones, y que ese poder ciudadano, ese poder popular, social, pues pueda traspasarse también y convertir un poder institucional y político, que es lo idóneo. Yo creo que en esa línea es lo que se ha demostrado, y hay esperanza, hay que estar ilusionado, ¿no?, en estas últimas elecciones europeas, y esperemos que esto se pueda confirmar luego en los siguientes ejercicios, porque de luego es el modelo y tiene como paradigma ahí también la reforma constitucional que aprobaron PP y PSOE, que precisamente era eso, el déficit, es actualizarlo constitucionalmente. Las políticas sociales era algo secundario, lo primero es los planes fundamentalistas económicos del Fondo Monetario, los planes de ajuste estructural que se le ha aplicado a África, a Sudamérica, es lo que se nos está aplicando ahora, y eso que es más desprotección, ¿no?, además de injusticia.
Por tanto, eso es importante, de la reflexión, el estar convencidos, pero también lo funcional, cómo ir a Sevilla, cómo se puede apuntar la ciudadanía en Marbella de San Pedro. Hay que vamos en autobuses. ¿Dónde tienen que dirigirse? Bueno, pues mira, nosotros tenemos un correo electrónico, marcha 22mmarbellasanpedro@gmail.com, y un teléfono de contacto para quien quiera apuntarse, que es el 636-368823. Que contacte con nosotros, que vamos, que hay plazas todavía y que quien quiera apuntarse, tanto representando agrupaciones, asociaciones o ciudadanos independientes, porque esto es un problema de todos y está abierta para que vengan y están invitados. También hay una página en Facebook de las marchas del 22M donde puede acceder la gente, y es verdad que ahí es donde vamos contando un poquito cuando hay asambleas en Marbella, cuando hay en San Pedro, para que también la gente pueda asistir a las asambleas y vea un poquito exactamente. Entonces la página de Facebook, es verdad que de las marchas 22M Marbella-San Pedro es fácil de acceder, y ahí pueden ir viendo pues todo lo que vamos entre todos publicando, y sobre todo cuando se hacen las asambleas, pues también por acercarse, que es otro modo de ir viendo y cómo se va haciendo, apuntarse y seguir sumándose, por supuesto, en la organización de esta gran plataforma. Eso es una plataforma que, además de las cuestiones de los recortes, por supuesto, lo que promueve sobre todo, como decimos, una democracia mucho más radical, ciudadana, real, y ahí hay un hito, el que ahora pues está también intensificando la acción, y es el hecho de que se ha producido esa abdicación del rey, el que haya un referéndum y se decida, ¿no? Que el pueblo pueda decidir qué modelo de Estado quiere. Aquí también se dice mucho, hay citas en Marbella concretas y muchas alianzas e intenciones de llegar a formar y a fortalecer la causa republicana, que es una causa ya cívica, ¿no? Y democrática. Claro, es que, a ver, el colmo es que consideren que el pueblo no tiene ninguna palabra en que el rey haya abdicado, y que no tengan que dar su opinión sobre si quieren seguir con la monarquía o no, una monarquía parlamentaria. Entonces, a ver, los grupos de izquierda, los grupos republicanos, incluso que no son de izquierda, pero que sí consideran que la república es una forma de gobierno, una forma de sistema diferente, pues tendrían derecho a por lo menos decidirlo. Que nos lo expliquen bien, que se lo expliquen bien al ciudadano y que el ciudadano decida. Lo que no es normal es que en 15 días nos coloquen a otro rey. Es cierto que don Juan Carlos estuvo consensuado en su momento, pero ahora nadie ha consensuado al que nos quieren vender como Felipe VI. Y yo creo que el pueblo tiene que dar su opinión, tiene derecho a darla, y que los políticos le quiten ese derecho es darle la espalda a la ciudadanía por completo y no tomarla en cuenta. Eso no se puede consentir, los ciudadanos no pueden consentirlo. Esos políticos que se llenan la boca con la Constitución española, que como hemos hablado antes, pues eso, la pueden modificar en 15 días para que tengamos que pagar la deuda, y que no se puede modificar, y esos mismos políticos podrían hacerle caso a la Constitución española en el artículo en el que pone que las decisiones que sean de interés para toda la ciudadanía, grandes decisiones, se pueden someter a un referéndum. Es decir, no es algo ni ilegal ni inconstitucional lo que pedimos la gente desde la izquierda. No es absolutamente nada que esté fuera de ley, está refrendado en la Constitución, en esa que se llenan la boca de decir que hay que cumplirla a rajatabla. Y tener que decir a los ciudadanos, preguntarles que si quieren monarquía o república, que si quieren ser ciudadanos o súbditos, porque esa es la solución. ¿Qué queremos ser? ¿Somos ciudadanos, que seríamos entonces una república, o súbditos, porque queremos que siga el rey? Entonces, por supuesto que hay que darle la palabra a la ciudadanía, porque además es de ley y no hay que modificar absolutamente nada de la Constitución, porque viene recogido ya en la Constitución la posibilidad de ese referéndum. Estoy completamente de acuerdo contigo, y de hecho lo que señalas visualiza bastante la doble vara de medir que tiene esta casta bipartidista, ¿no? Porque
la misma Constitución de la que ellos mismos se presentan como abanderados, ¿no? Habla de un derecho al trabajo de todos ciudadanos, hablan del derecho a la vivienda, habla de los referéndums, como bien mencionan, ¿no? Cuando en este estado, desde la transición y desde que terminó el franquismo, se han hecho solo 3 referéndums, según tengo constancia, ¿no? Entonces, esto demuestra que no estamos en una democracia real y que tenemos que luchar por una democracia real, ¿no? La misma Constitución somete toda propiedad privada al interés público, cuando esta casta bipartidista está haciendo justo lo contrario, someter todo el interés público a intereses privados. Es el mundo al revés y es bastante hipócrita la postura que plantean, ¿no? Por lo cual yo creo que estamos en unos momentos históricos. La abdicación yo creo que posibilita, al menos a nivel potencial, una posible segunda transición en la que los ciudadanos, los movimientos sociales y los partidos y plataformas políticas que realmente representen a la ciudadanía debemos de luchar por construir una democracia real y participativa, en la cual se provea a la ciudadanía de herramientas democráticas de participación directa, para que el pueblo pueda convocar un referéndum vinculante, para que el pueblo decida, tenga poder de revocación para revocar a los cargos por caso de corrupción o irregularidades. Tenemos por delante mucho trabajo, pero una tarea importante, y yo entiendo que es nuestra obligación. Tener un modelo de Estado laico, por ejemplo, como hablamos, que ya se está planteando, cuando se plantea debe ser lógico, el que haya una solidaridad interna, una república pues federal y solidaria con todos los problemas de territorialidad que se están dando, porque ya no cabe este país en esta Constitución, ¿no? Y un poco por eso se trata hoy de ese referéndum, pedimos, pero es un pacto constitucional en global, ¿no? Porque es hora ya, el momento de poder hacerlo, y por tanto pues esa movilización, esas peticiones van a tener una movilización también. Marbella va este sábado una nueva movilización, ¿no? Porque ya el lunes hubo interesante de concentración, ¿no? De expresión, prácticamente aquello fue algo espontáneo, pero reconfortante al saber que hay una reacción también en Marbella de una ciudadanía republicana y que quiere, como dices, decidir, y el sábado habrá otra cita, ¿no? Mercedes. El lunes fue espontáneo, pero trasladó el espíritu del pueblo de protestar ante lo que se le está imponiendo, sin escucharlo. Y el sábado hemos convocado varios grupos de Marbella. Se ha convocado una concentración en la Plaza de los Naranjos a las 8 de la tarde, y están convocados otra vez todos los ciudadanos que piensen que tienen derecho a opinar respecto a si quieren seguir con una monarquía parlamentaria o no. Es simplemente el derecho a opinar, que es lo que nos niegan, porque hablan de la libertad de expresión, hablan de que los ciudadanos esgrimen la Constitución como si fuera las tablas de la ley, pero la Constitución, cuando han querido, la han movido, y se tiene que mover, y si hay que cambiarla porque los ciudadanos no están de acuerdo, la mayoría de los ciudadanos, con este modelo de Estado, pues tendrán que moverla. De hecho, hay muchas comunidades que están teniendo problemas. Ya van a haber una consulta en Cataluña para la autodeterminación, ¿no? Entonces, yo creo que es hora de que los ciudadanos están hablando, el gobierno no les está escuchando, pero cada vez tendremos que hablar más alto, probablemente, o ser más numerosos en las protestas, y tarde o temprano tendrán que escucharnos, porque no se puede sostener un gobierno si los ciudadanos no lo apoyan. Pues sí, yo en ese sentido, el otro día estuvimos allí y fue bastante bonito, bastante espontáneo. Yo me acababa de cortar el pelo y fui allí directamente. Yo ni pensaba hablar, ni mucho menos, pero tal como se dieron las circunstancias, pues detrás de Juanjo y detrás de Miguel hablé yo. Y se trata de eso, se trata de que la ciudad, algo tan de sentido común en una supuesta democracia, como que la ciudadanía decida si queremos monarquía o si queremos una república. Yo creo que ya somos mayorcitos, que ya no estamos en una dictadura de la que se viene, y mientras que a Juan Carlos sí lo puso ahí el régimen franquista, a Felipe ya no estamos en una dictadura, en un contexto distinto, por lo cual debemos de decidir y que el pueblo decida. Y en ese sentido es importante que estemos allí el sábado en la concentración, para que nos manifestemos, porque el poder reside en el pueblo. Si una Constitución no le da el poder al pueblo, no le da al pueblo lo que el pueblo quiere, no tiene sentido. Y lo mismo le pasa al gobierno. Si un gobierno está en contra de la voluntad popular, no tiene sentido ese gobierno. Sí, yo creo que ha sido un momento
El tema de la adjudicación yo creo que ha llegado en un momento que para la ciudadanía yo considero que es ilusionante. Tras el varapalo del bipartidismo en las europeas, esta adjudicación por la vía rápida, yo creo que ellos, los dos grandes realmente, se han dado cuenta de la importancia que tiene la ciudadanía. De ahí este trámite yo considero que tan rápido, es decir, que no es que no nos hayan hecho caso en las movilizaciones, porque precisamente creo que por habernos hecho caso, aunque no hayamos sido visibles, están haciendo este tipo de cambios, con lo cual para mí considero que es una situación ilusionante, porque el cambio yo creo que se debe a eso, y entonces esa movilización tiene que ser una movilización ilusionante, ir sumando cada vez más ciudadanos y ciudadanas unidos por ese gran cambio, social. Pues algún mensaje final, si queréis, Mercedes, animar para terminar. Pues que vengan el 21 de junio. Los ciudadanos tenemos que gritar muy alto, porque está claro que gritando un poco no nos escuchan, tenemos que gritar más alto y hacer presión contra la política devastadora y demoledora que viene ordenada desde la Troika. Y vamos a protestar en todos los parlamentos de España, en Andalucía, en Sevilla, nos vemos, y quien nos quiera acompañar, están todos invitados para venir con nosotros en autobuses y entrar haciendo fuerza en Sevilla, que nos vean. Llamamiento, Marcos, si quieres. Sí, en ese sentido, pues, como decía Mercedes, pues yo estaré presente y llamo a todos los ciudadanos a que participen, tanto este sábado en la manifestación, que nos vamos a manifestar para que el pueblo decida con un referéndum si el pueblo quiere monarquía o quiere una república, para que sea realmente democrático, y más allá, pues que la gente, los ciudadanos se sumen a la protesta del sábado 21 de junio en el Parlamento andaluz en Sevilla. Y más allá, pues si en octubre estamos planteando la posibilidad de organizar más marchas o más manifestaciones conforme se desarrollen los acontecimientos, porque tenemos que seguir haciendo política de calle para que una vez los ciudadanos peguemos el salto a las instituciones, haya un diálogo entre la calle y las instituciones para construir esa democracia real que podemos empezar a ver en el horizonte lejos, pero que queda todavía mucho camino por andar. Muy bien, pues Victoria, gracias por todo, por esta semana, a vosotros, a Marcos, a Mercedes. Muchas gracias a ti. Yo creo que ha quedado claro cómo hay cada vez más músculo social también, más tejido social organizado, más espacios para participar, para poder realmente tener los ciudadanos el poder necesario para transformar. Y también en Marbella, que esto es un mensaje, yo creo, ya de esperanza con lo que hemos sufrido y lo que hemos encasillado en Marbella, que parecía que aquí todo era desde cuando Gil, ¿no? Teníamos que ser ciudadanos pasivos, ¿no? También en Marbella hay espacio para la transformación, para la rebeldía y para la transformación, el cambio. Así que con ese mensaje de esperanza y esas dos convocatorias, este sábado 7 a las 8 de la tarde en la Plaza de los Naranjos para un referéndum monarquía o república, y el próximo 21 de junio, que con los correos electrónicos que pueden ver y los teléfonos que hemos facilitado, poder también sumarse a la movilización en Sevilla contra los recortes. Muy buenas noches, gracias por la atención prestada. Pues muy buenas tardes, gracias por comparecer o acudir a esta comparecencia hoy de Izquierda Unida, nada más y nada menos que en el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio. Desde Izquierda Unida queremos hacer una valoración de cuál es el estado medioambiental del municipio, y la verdad es que es bastante negativa esta valoración. No vemos elementos positivos en la acción contraria a la preservación y la defensa del medio ambiente por parte del gobierno de Ángeles Muñoz, por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Por más que hoy la alcaldesa se haya enfundado el traje de ecologista, se haya hecho un acto propagandístico para homenajearse a sí misma, dándole diplomas a escolares multitudinariamente, a escolares que han trabajado en un programa que ha promovido un colectivo local para defender las dunas, y que nos parece un magnífico programa de este colectivo y nos parece una magnífica tarea educativa de los docentes y la comunidad escolar que ha participado. Pero no se puede, no se está legitimada para querer dar una imagen de ecologista en el 5 de julio, cuando precisamente está haciendo una agresión el Partido Popular y su equipo de gobierno al medio ambiente por tierra, mar y aire. Un ataque, como decimos, triple, y no es retórica. Por tierra estamos viendo cuáles son
las talas que se están realizando, especialmente incluso en el centro urbano y la que viene en la calle Notario Luis Oliver. Por mar, hace una semana se declaraba la propia alcaldesa favorable a que hubiese prospección en busca de hidrocarburos en la Costa del Sol. Hoy conocemos que posiblemente, si no conseguimos frenar esa barbarie, el gobierno de Rajoy ya ha dado todas las bendiciones, la alcaldesa también se la ha dado a nivel local, y en febrero del próximo año podrían comenzar esas prospecciones en busca de hidrocarburos en nuestro litoral. Y por aire, precisamente estamos aquí en una parcela pública, en un paraje dunar de Marbella, en el Pinillo, y se quiere instalar un helipuerto, nada más y nada menos que en una duna, que es un espacio que debe estar protegido, que es un ecosistema genuino de nuestro litoral, que es un ecosistema que ha tenido históricamente una continuidad en todo nuestro litoral, que ha sufrido la grave huella del urbanismo salvaje y descontrolado, y lo que quedan hoy son vestigios que junto al monumento natural de Artola y Cabo Pino están deslavazados por todo nuestro litoral, y que tenemos que proteger todos esos vestigios, también el del Pinillo. Por tanto, no cabe en este terreno construir un helipuerto, que es una acción agresiva contra esta duna. No cabe hoy. En Marbella, Día Mundial del Medio Ambiente, no hay nada que celebrar con esta actitud del Partido Popular, sino todo lo contrario, mucho que reflexionar y mucho que actuar para recuperar el terreno que estamos perdiendo. Y en concreto este proyecto ya lo denunciamos en su momento y queremos intensificar esta denuncia, sumando además más voluntades, porque entendemos que no se puede tolerar que en una duna, como decimos, que debe ser un espacio protegido, que hay unas propuestas que está impulsando la Asociación Produnas para que se declare zona de protección ecológica todas las dunas del municipio, los vestigios que quedan, incluido esta del Pinillo, y por tanto aquí lo que hay que hacer es labores de recuperación, de prevención, de regeneración, y en ningún caso labores de destrucción y atentado ecológico a este espacio ambiental. Pero además hay otros elementos importantes junto a los naturales, y son los elementos sociales que van ligados realmente, y es que en Marbella pues igualmente se hace un uso privativo de lo público, del suelo público. Lo hemos visto en los años del GIL y después en los años del Partido Popular, y esto es un nuevo ejemplo más. Este debe ser un espacio de uso social, un espacio que debe mantener su titularidad pública, y más allá de su titularidad pública debe prestar servicios públicos, debe estar para un uso social, para el disfrute de la ciudadanía, para la mejora de la calidad ambiental, etcétera, en definitiva, para dar un impulso a la ciudad. Y queremos dejar muy claro, Izquierda Unida sí está a favor del turismo y de todas las iniciativas que puedan hacer mejorar y engrandecer nuestra industria turística. Por supuesto que nos parece adecuado que Marbella cuente con un helipuerto para poder mejorar y apuntalar su oferta turística, sobre todo en el segmento del turismo de calidad, de mayor poder adquisitivo, pero hay que ver cuáles son las mejores ubicaciones y no una duna, porque precisamente no se puede defender unos argumentos de favorecer el turismo cuando, atentando contra el medio ambiente, se está perjudicando el turismo, porque el turismo de calidad también requiere una calidad ambiental, y eso no se puede hacer ni con prospecciones, ni con helipuertos sobre dunas, ni con talas de árboles en nuestra ciudad, en el centro de la ciudad. Por tanto, queda claro esa doble postura de la defensa de los valores naturales y sociales, y que Izquierda Unida sí que está a favor de helipuertos, pero en los lugares adecuados, que los tiene también Marbella, y no en este. Y decirle claramente que así, desde luego, no despega esta ciudad, hoy que estamos en contra de un helipuerto, a la alcaldesa. Para que esta ciudad despegue no necesita helipuertos en dunas, no necesita ni prospecciones, ni talas, ni privatización de lo público, sino lo que necesita es que se aúnen voluntades, que se hagan proyectos serios y fiables. Este no lo es tampoco, y ahora podremos andar en ello, y se hable más de cuestiones concretas, de cuestiones respetuosas con nuestra realidad, y que además tengan una incidencia directa, y no esto que no es más que, como entendemos, una operación con determinados elementos que hacen mucho dudar de ella y sobre todo de su idoneidad, al margen de que estamos al lado de la A7, y esto es un elemento de distracción, el de un helicóptero aterrizando y despegando para los automovilistas, cuando aquí hay un cruce, además, incorporación muy complejo. Ahí se dan citas tanto los automovilistas de la AP7 con los de la A7, lo que sabemos que es un cruce que ya de por sí es complicado. Imagínense si hay un elemento de distracción como un helicóptero que puede distraer al automovilista, y por tanto tampoco es el lugar al lado de la autovía. Yo, sin más, hecha esta valoración inicial, esta introducción, dar la palabra a nuestro portavoz municipal, Enrique Monterroso, que ahondará y valorará este proyecto. De entrada, antes de hacer algunas valoraciones a modo de conclusiones, porque ya ha hecho Miguel una excelente exposición, decir que esta misma mañana en Rodrigo de Triana se está produciendo una tala salvaje de una arboleda que está en plena floración
en plena vitalidad en el mes de junio con 30 grados de temperatura, que es una salvajada. Es una salvajada que no se sostiene y que ningún técnico podría avalar, y eso hay que denunciarlo. Quizás sea una especie de homenaje que nos dedica la señora alcaldesa de Izquierda Unida, porque en la proximidad de justo de esa tala salvaje está la sede de Izquierda Unida. Se está produciendo en estos mismos momentos y queremos aprovechar para denunciarlo. Bueno, decíamos que vamos a establecer una serie de conclusiones de este hecho en el que nos encontramos aquí. El primero de los cuales es decir, hay alternativas. Siempre nos gusta decir que cuando denunciamos algo planteamos también soluciones alternativas, y hay que decir con toda la rotundidad que Marbella no necesita 2 helipuertos, que ya tenemos uno, y lo tenemos en la zona de los Manchones Altos, nada menos con 14.000 metros cuadrados de suelo público, propiedad del ayuntamiento hoy por hoy, y que fue un suelo y un helipuerto utilizado por Roca, al que el ayuntamiento en el 2002 le cedió en concesión administrativa a ese suelo para poder aterrizar cuando quisiera. Pues bien, en una sentencia del Tribunal Administrativo número 2 de lo contencioso de Málaga, en el pasado octubre, ha sentado en sentencia claramente la ilegalidad de aquel acuerdo inicial, de aquella concesión inicial. Por lo tanto, ese suelo ahora mismo es propiedad municipal. Es verdad que ahora mismo hay que resolver cuestiones jurídicas que hacen que lo que hay sobre el suelo todavía no se pueda utilizar como propiedad municipal, pero ya tenemos el suelo, que es lo más importante, y tenemos además las instalaciones a las que hay que acceder de alguna forma legal, por supuesto. Por tanto, denunciar esa primera situación. No es cierto que no haya alternativas, tenemos alternativas en este municipio. En segundo lugar, señalar como contradicción defender de boquilla el tema de la protección ambiental del cordón dunar de Marbella y al mismo tiempo hacer todo lo posible porque sea una realidad la construcción de un helipuerto sobre una zona de protección dunar con una servidumbre que es competencia de la Junta de Andalucía y que por tanto tendrá la última palabra en este tema, y que ya de entrada señalar esa contradicción del ayuntamiento. Tiene esa contradicción de defender una cosa y hacer otra. Después denunciar con claridad también los engaños de la alcaldesa, porque en la parcela sobre la que se piensa ubicar este helipuerto, ya en su día, primero procede de una historia que vamos a calificar de oscura, y que realmente ya hubo un primer desembolso de 27.000 euros para proyectar aquí un gran centro de conciertos y un auditorium y una serie de actuaciones de cara a la galería, que fracasaron estrepitosamente, pero que al ayuntamiento le supusieron 27.000 euros ya de entrada. A eso hay que sumar los 570 y tantos mil euros que también hemos tenido que dar a la empresa que obtuvo también en concesión administrativa este suelo, y que la alcaldesa le retiró la concesión después del anuncio que hizo en víspera de las elecciones de mayo de 2011 de ese gran centro de conciertos, ¿no? Todo el mundo acordará que durante ese verano, pues aquí hubo una serie de actuaciones que finalmente no ha prosperado ese proyecto. Bueno, después de ese desembolso de primero 27.000 euros, después los 574.000 que hemos tenido que pagar, ahora viene con esta actuación sobre este mismo suelo, que como decimos no es el más indicado y que es un engaño más de la señora alcaldesa. No es cierto que esté actuando en favor de los intereses ciudadanos y de todos, sino simplemente en favor de sus amigos. Después tenemos que denunciar una vez más que el Plan General de Ordenación Urbana es un papel mojado, que nada sirve, puesto que establece claramente que estamos ante un parque litoral que tiene unos fines naturalísticos y de ocio y formativos que para nada son compatibles con el uso que se le pretende dar a este suelo, y que por tanto esta es una demostración más de la inutilidad de un papel del PEGO, que es un plan de intenciones que luego en su desarrollo, según sea quien lo ejecute, quien lo gestione, se puede ver, negado en sus principios. Y en definitiva estamos denunciando como conclusión una mala gestión de lo público. Por lo tanto hay que llamar un poco a la movilización de la ciudadanía. Sin ciudadanía no hay democracia, lo repetimos insistentemente, machaconamente, y aquí estamos ya anunciando que seguramente habrá que poner en marcha mecanismos de participación ciudadana tipo plataforma para defender lo que es nuestro. No basta con lamentarse, no basta con resignarse, hay que organizarse y hay que pelear por lo que creemos que es justo
y pensando también un poco en esa función primordial de la conservación y de protección de nuestros restos fundamentales de valores dunares como tenemos en esta ciudad, ¿no? Hoy es el tema de los árboles, el tema del helipuerto, el tema de las dunas. Mañana será el Alcornocal de la Serranía, sobre el que se proyecta también una ciudad industrial, y en definitiva siempre en favor de una conciencia ciudadana, que es el mayor activo que tiene la ciudad en este momento. Frente a las incompetencias de la alcaldesa y a sus contradicciones, creemos cada vez más en la capacidad de resorte de una ciudadanía que no le va a permitir, por supuesto, que se cometan estas tropelías, y desde luego no le va a permitir un tercer mandato en el mayo de 2011, porque estamos convencidos de que con cosas como esta lo que está haciendo es soliviantar más a la ciudadanía de Marbella, y por tanto no se lo vamos a permitir entre todos y entre todas. Y este es un poco el anuncio de lo que nosotros veníamos a denunciar aquí. Esta necesidad de rearme moral de la ciudad, de continuar por el camino de las movilizaciones, porque son las movilizaciones las que aportan las soluciones, y no la crítica individual, en solitario y por supuesto deslavazada unas de otras. ¿A la alcaldesa se ha reunido con la oposición para permitirle alguna fecha de inicio de las obras? No, por supuesto, la alcaldesa jamás se reúne con la oposición para tratar de proyectos estratégicos importantes para la ciudad. Ya lo echamos en falta eso, pero la alcaldesa nunca ha tenido ese gesto de aproximación, de conocer otras opiniones, de valorar las situaciones. Y es un error tremendo, porque seguro que si nos pudiéramos sentarnos y poder participar de estos grandes problemas de la ciudad o temas, seguro que entre todos hallaríamos alternativas y soluciones, y podríamos presentar sobre todo lo estratégico para la ciudad, ¿no? Después el tema menor de la gestión del día a día, evidentemente para eso hay un equipo de gobierno, pero en todo lo que tiene de futuro para esta ciudad no debería de pasar sin el consenso de todos, y sin embargo no lo hay ese consenso, para nada. ¿Hay una fecha clara? De comienzos, no. Sabemos que ya hay movimiento de máquinas que están preparando un poco los aledaños, el camino de pescadores, una calle o carretera asfaltada que llegará hasta la playa, que le añadirá valor, será un valor añadido a este proyecto del helipuerto, que ojalá consigamos detener a tiempo, pero de entrada no hay, que ellos conozcamos una fecha de inicio de las obras. De hecho, la parte de las obras ya están hechas, en el sentido de que está aplanado, allanado el terreno, y no será ya muy complicado ubicar en él pues el resto de los elementos que constituyen el helipuerto. ¿Izquierda Unida no le ha solicitado alguna reunión a la alcaldesa por su parte? Nuestras reuniones con la alcaldesa son en sede institucional. Tenemos comisiones mensuales, tenemos plenos mensuales. Ahí hay una cita para analizar las cosas, para debatir. No estamos de acuerdo con reuniones particulares en un despacho para tratar temas que debe hacerse con toda la luz y los taquígrafos. Por tanto, no somos partidarios de ese tipo de modalidad de negociación entre partes, sino una cosa en la que estemos todos y podamos hablar con claridad y con libertad.